Cuando las máquinas hablen. Un programa de Fonos Radio. Os damos la bienvenida al primer programa de Fonos Radio sobre voces sintéticas. Te saluda Calíope, la voz de Fonos. Me acompañan Nieves Ábalos y Carmen Hassan. Muy buenas tardes, muy buenas. Bueno, Hola. buenos días, buenas tardes. sea la hora que sea. ¿Cómo estás, Nieves? Muy bien, ¿y tú, Carmen, qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contenta de grabar este episodio. Eso es, que además tenemos un invitado muy especial que está aquí con nosotras hoy. Saluda. Saluda para quienes nos ven. Eso. ¿Qué tal, Carlos, ¿cómo Nieves? estás? Oye, un placer estar con vosotras en este episodio. Muy bien. Me escucho vuestros episodios ya. Estoy muy orgulloso de participar en el tercero, creo, ¿no? Este es el tercero. Y nada, con ganas de compartir conocimiento. Genial, pues vamos a ver qué nos trae el episodio de hoy, ¿no? Hoy, como siempre, tenemos a Calíope que nos hace una pequeña intro de lo que vamos a encontrar, de los contenidos. Vamos allá. En el episodio de hoy hablamos con Carlos Muñoz Romero, cofundador de Monoceros Labs. Carlos nos contará los secretos tras la tecnología para la síntesis de voz que podemos encontrar en voces clonadas y otras voces de marca, como la mía. Hablaremos de qué son las tecnologías del habla, cómo funcionan y qué podemos esperar de los últimos avances en los modelos desarrollados para la creación de voces sintéticas. ¡Empezamos! Pinta interesante, ¿eh? Pues sí, empezamos entonces. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por la pregunta más básica quizá y empezamos por qué son las tecnologías del habla, ¿no? Porque hay mucho... Sí, porque además es un tema súper extenso. O sea, podríamos estar aquí hablando horas y horas. Sí. Bueno, vamos a intentar primero ir descifrando poquito a poco qué son las tecnologías del habla y en concreto qué es la síntesis de voz. Pues, a ver, las tecnologías del habla es un campo bastante extenso, más de lo que parece. Para nosotros entender y desarrollar el habla es algo innato, evidentemente. Es algo que utilizamos nosotros de manera supernatural. Desde que aprendemos, desde que nacemos prácticamente estamos escuchando el habla, lo entendemos y después lo desarrollamos y empezamos a hablar, ¿no? Y esto mismo es lo que intentamos hacer las personas con las tecnologías del habla. Desde detectar una voz, que eso es un primer paso, después comprender o traducir el audio de un habla a su equivalente en palabras, digamos, en texto escrito. Después está comprender, digamos, lo que se ha querido decir. Por ejemplo, entender que yo tengo con cierta frase una intención o que estoy diciendo ciertas palabras que tienen un significado, ¿vale? Y luego está lo contrario, que es desde un texto o desde una serie de conceptos transmitir y generar una respuesta y esa respuesta, por último, llevarla a audio, que sería un tema que creo que vamos a hablar hoy en profundidad, que es la síntesis del habla o síntesis de voz, ¿vale? Que es pasar de un texto a su equivalente en sonido, ¿vale? Entonces, todo ese espectro está repleto de tecnologías que están dentro de ese área de conocimiento que es las tecnologías del habla. Y luego estabais hablando de la tecnología de síntesis de voz, que es, como efectivamente, digo, algo muy particular, que es como la última fase
y es intentar imitar, digamos, el habla humana mediante la tecnología, mediante modelos matemáticos, en el caso actual. Vale. Muy bien. Y cuéntanos un poco cómo funciona esa síntesis de voz, esa síntesis del habla y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Pues los últimos... Voy a intentar aplicar a... Bueno, la intención es, como decía, imitar el habla humana, ¿vale? Ujú. Pero desde hace mucho tiempo hemos estado escuchando cómo hay tecnologías que imitan el habla humana desde hace Sí, decenas de años, ¿vale? Casi, sí. voy a decir, o quizá más de medio siglo que se utilizan este tipo de tecnologías. Es O sea, que curioso no es con lo antiguo nuevo. que son, no es nada nuevo. Pero ¿qué ocurre? Que desde los últimos años, gracias a las redes neuronales, pues los resultados son muchísimos más naturales, ¿no? Prácticamente en muchas circunstancias indistinguible del habla humana. Entonces, ¿cómo funciona? Pues hace una década, un poco más, incluso 2 décadas, se utilizaba un modelo que lo que hacían era concatenar, digamos, de nuestro habla, lo que llamamos fonemas, el sonido de nuestros fonemas cuando hablamos, ¿vale? Sí, Siempre se utilizaba de referencia una voz real, grabada, ¿vale? vale. Se dividía en fragmentos de audio, Trocito. digamos, por hablarlo en lenguaje llano y mediante ese modelo, que están los concatenativos, pues se enlazaban el audio de tal manera que formabas una secuencia de fonemas que representaban palabras y frases, ¿vale? Por ejemplo, Eso hola, ¿no? Hola, De sí, hola, te iba la H con la O, exacto. Entonces, la O con la L. eso es. Elegías una parte de audio y lo concatenabas, digamos, ¿no? Y formabas un audio más largo y eso te daba algo que podías entender, Pero ¿vale? eso era mucho trabajo. Bueno, funcionaba. Pero ¿qué ocurre en ese caso? Que se perdían, digamos, o no recogían o no aprendían ciertas cosas del habla que son importantes, que están relacionadas con la prosodia, con Y la entonación, el ritmo, la cadencia cuando hablas, el tono cuando subes y bajas el tono en ciertas partes de la frase, ese tipo de cosas. Y además, que si entiendo que esto era ir combinaciones y uniéndolas, o sea, había que tener como un montón de combinaciones para que eso fuera sonando natural. Es decir, Eso la O es, con la L, la O con todos los posibles, la A eso con es. todos los posibles Ujú. y rezar para que entre tal no sonara, ¿no? Claro. Muy... Y necesitabas esas referencias de audio como muy específicas, ¿no? Las nuevas técnicas no son así. Los nuevos modelos que están dentro del campo de los modelos modelos generativos, que seguro que a la audiencia ya le suena porque son modelos que se utilizan también para generar imágenes o generar Ujú, texto, ¿no? ujú. Pues ese campo de conocimiento también se aplica a la síntesis de voz. Entonces, ¿qué consiguen estos modelos? Pues no parten de un audio de referencia como si fuera una base de datos de la que coger el audio y Vale, montarlo, sino que son una arquitectura de redes neuronales que han aprendido ciertas características escuchando audios y teniendo, por un lado, audios y por otro lado, los textos que describen qué se dice en vale, cada audio, ¿vale? Entonces se vale. reciben muchas muestras de audio y de texto que deben estar relacionadas y perfectamente alineadas, digamos, Ujú, y con eso pues extrae características del habla. Por ejemplo, si me clonara yo la voz, pues cómo pronuncio ya las zetas al final de palabra, cómo termino las palabras que terminan en S, imagínate, ujú. o AS, ES, y todas esas combinaciones, que pueden ser muchísimas, como os podéis imaginar. Esto un lingüista os podría contar muchos más detalles que yo. Pero hay otras características de mi voz, de cómo entono yo las frases, una interrogación, por ejemplo, una frase, una pregunta. Ujú. O Ujú, podría recoger cómo transmito yo una emoción al hablar también. ujú. O qué estilo tengo yo cuando narro algo, por ejemplo, un audiolibro o cuento un discurso de venta. También puedo tener un estilo que es muy particular, ¿vale? Entonces ese tipo de características las aprende el modelo. Y claro, la aprende y la genera desde cero imitando, es decir, le llegará un texto Eso es. y no es que se vaya a buscar ninguna base de datos nada, como bien decías tú antes, sino que No. dirá, uy, mm, creo
que me puedo inventar cómo suena esto en base a lo que he aprendido, ¿no? Y genero un audio de cero, ¿no? Eso es. Intentando siempre que sea como lo más cercano a lo que he aprendido. Exacto. ¿No? Y ahí, o sea, la idea que quizá a muchas personas les suena como que las redes neuronales es como una caja negra, en este caso, no es que sea solo una caja negra, sino que serían como varias etapas desde que le introduces un texto, ¿vale? Vale. El primero, entender que un texto puede convertirse en una serie de fonemas, que puede tener un estilo o no, puede tener unos metadatos asociados. Después, convertir de ese texto, ahí entra en una red neuronal que digamos que te va a dar una matriz de números, un modelo matemático, ¿vale? Que va a representar cómo cree que esa persona podría haber dicho esa frase, ¿vale? Sin haberla escuchado antes, ¿vale? Entonces, en base a esos datos, pues genera ese modelo. Y de ese modelo, que nosotros llamamos modelo acústico, de ese modelo acústico luego se tiene que convertir al audio que finalmente, a los datos de audio que finalmente nosotros escuchamos, a esa forma de onda que se convierte en un fichero MP3, imaginad, ¿vale? Y que son los que podemos reproducir, que puedan reproducir pues un asistente de voz o lo podemos escuchar en la radio, el mismo audio que están escuchando ahora la audiencia cuando nos escuchan a nosotros, ¿no? Entonces esa fidelidad, esa... Sí, perdona, dime. No, te iba a preguntar sobre este proceso, ¿no? Que parece que tiene como varias etapas. Si todo empieza a partir de ese texto, ahora, digamos, ese texto evidentemente está escrito también en un idioma en concreto. Y Eso entiendo que al tener más contexto, más información sobre el texto, el idioma influye también en todo este proceso. ¿Qué papel tiene el idioma en todo este proceso de síntesis? Pues cada idioma, digamos que tiene unas peculiaridades desde el punto de vista del sonido, es decir, un español emite una serie de sonidos que probablemente no están en otros idiomas y al revés. Hay idiomas que tienen una complejidad fonética mucho más amplia que el nuestro. Imaginad simplemente las vocales, ¿no? Y esas vocales combinadas con otras consonantes, esto por hablar de texto, implican una serie de fonemas que son distintos. Luego cada idioma pues tiene unas peculiaridades también de entonativas, digamos, ¿no? De cómo utilizamos el habla para comunicarnos, ¿no? Hay muchas peculiaridades que son importantes y por eso es importante contar en un equipo como el nuestro que intenta crear voces diversas adaptadas a un idioma, en nuestro caso el español, pues que entendamos perfectamente la lengua que estamos queriendo manejar y qué diferencias hay entre un dialecto u otro, un español de España estándar y un español de Andalucía o un español de México. Cada uno tiene unas peculiaridades y es importante saber reconocerlas, ¿no? Entonces, Carlos, digamos que una tecnología que está creada para generar voces sintéticas en inglés no está preparada o no tiene por qué estar preparada para el español. Es decir, pues tendrá... ¿No? Esto no sirve, no cogemos así, ¿no? Venga. Claro. No es una traducción automática ni nada de eso, no se puede. No. O sea, es verdad que, claro, simplemente el hecho de traducir el texto a la voz ya es una tarea, de hecho, casi es la tarea más costosa de un modelo de síntesis de voz. Y es importante que esté bien preparada para cada idioma, en todos los sentidos que estaba comentando antes, ¿no? Sí. Es verdad que existen los modelos de síntesis de voz que son multidioma o multilingual, que llaman a nivel académico. Entonces, en esos casos sí que podrías tiene que aprender de hablantes, en nuestro caso español o inglés, español, francés, alemán, italiano, puedes meter tantos idiomas como quieras, pero a la vez tienes que ser capaz de reconocer texto en distintos idiomas y convertirlo a su representación fonética de manera adecuada. Y eso en sí mismo es una tarea ardua, por llamarlo así. Pero esos multidiomas sí que están preparados para que puedan identificar o trabajar con diferentes idiomas, pero la tecnología en sí misma tiene que tener la herramienta que le habrá aportado una lingüista computacional o un lingüista computacional para que puedan trabajar pues en inglés,
con la representación fonética en IPA, en español, con la representación fonética adaptada al español, en andaluz, con la representación fonética adaptada. Buen apunte, porque el tema de los acentos e idiomas, en este caso, podemos tener una tecnología preparada para el español, pero que también esté preparada para diferentes acentos, ¿no? Sí, a partir de la misma representación es verdad que aprende que una persona que tiene un acento determinado, pues quizá al final de palabras, si es andaluz y es plural con S, etcétera, pues tiende a no pronunciar esa S. Y a la vez aprenderá que a lo mejor la vocal junto con la S, pues quizá es un poco más abierta. Depende de eso, la red neuronal la verdad es que aprende muy bien. Pero luego hay otras características que sí que sería interesante personalizar desde el punto de vista lingüístico. Pero eso que os cuente un experto mejor que yo. Que ya no me atrevo a entrar. Que tenemos a gente ya aquí. Tenemos a nuestra lingüista aquí. Sí. A ver. Hablaremos mucho más sobre ese tema también. Es un aperitivo. Esto es un aperitivo. Sí, totalmente. Esta es una invitación, una carta abierta. Sí, eso es. Y respecto al texto también, ¿qué características crees que influyen a la hora de decir cómo va a sonar esa voz? Es decir, si al final tenemos una voz sintética que lo que va a hacer es interpretar, ¿no? Y locutar ese texto que le estamos pasando, ya sea un texto que venga de una transcripción de otra persona porque está haciendo un audio, ¿no? Y hay una transcripción, o sea, un texto que ha escrito alguien manualmente. ¿Qué características de ese texto influyen luego a la hora de cómo va a sonar nuestra voz sintética? Pues puede afectar muchísimo. Imaginad, no es como una persona que nosotros cuando leemos, aunque haya falta de ortografía, podemos entender que está mal escrita y lo leemos bien. En este caso, si no está bien acentuada una palabra, sobre todo en español, pues probablemente lo diga mal y no lo entiendas, ¿vale? Importante. Eso es importante. La puntuación. El lenguaje escrito no es exactamente igual que el lenguaje hablado. Nosotros, de manera natural, también cuando leemos, pues probablemente hagamos pausas en algunos lugares, ¿no? Porque creemos que es necesario. No es exactamente lo mismo. Quizá cuando hablo yo, pues no sería exactamente igual que como yo escribiera. Entonces, el traducir eso, pues impacta, ¿no? O sea, hay que ser capaz también de manejar qué escribes si quieres que una voz sintética lo diga de una manera, ¿no? Introducir pausas cuando toque en el habla, pues ayuda también. Utilizar los signos de puntuación correctamente. Sí. También si una voz sintética es capaz de cambiar la emoción, pues en muchos momentos te ayudará. Y es verdad que los modelos más comerciales que hay a día de hoy no entienden el texto como tal. No son capaces de extraer... miento. Hay partes que sí. De hecho, en nuestra arquitectura, muchas frases y en los datos de aprendizaje hay ciertas frases que tienen ciertas palabras que te llevan a que lo has entonado en cierta actitud, digamos. Sí. Aprende de los datos. A llevarlo, exacto. Tiende a llevarlo a nivel expresivo hacia ese lado, ¿no? Sí. Que aprende el estilo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad que todavía hay un paso más, que es que aprenda, digamos, del significado del texto, de la semántica de todo un texto para transmitir esa emoción de manera adecuada, ¿no? Realizar las pausas cuando toque, incluso respirar cuando toque, para que a nosotros nos parezca que esa voz nos está ahogando, que es algo que nos pasa. Si escuchamos una voz sintética leyendo un texto muy largo, ¿no? Pues una reacción típica nuestra, humana, se está ahogando, o sea, no necesita respirar. Lo bueno que es una máquina, que no se pasa nada. Claro. Sabemos que va a acabar bien. Exacto. Pero como que percibimos como que le falta un poco de humanidad, digamos, ¿no? Al audio. Sí. Pero yo digo que a la vez es un superpoder poder decir una frase muy larga. Nadie puede interrumpir a la voz. Claro. Sí. No, además, con los resultados que son tan realistas ahora, que es cierto que parece magia, y luego nos terminaremos por acostumbrar 100%, ¿no? Sobre todo cuando te clonas tu propia voz, te da esa sensación, ¿no? También. Así que bueno. Y hablando de clonar, y volvemos un pelín más como es el proceso de entrenamiento, ¿vale?
de una voz sintética. Sí. Porque ya has mencionado alguna cosa, pero en concreto, ¿cómo se entrenaría un modelo de voz, como los que estamos hablando, con tecnología generativa? Que por cierto, y aquí hago una subpregunta para luego, esta nos la apuntamos para luego, no todas las generativas funcionan igual, hay alguna que se escapa por ahí, que ya lo mencionaremos, pero bueno, en las generativas que has explicado antes, ¿cómo se entrenaría un modelo de voz para clonar una voz? ¿Qué haría falta? Vale. Podemos separar lo que es entrenarlo de cero, Vale, digamos. O sea, no tienes datos y las redes neuronales tienen que aprender de la nada a imitar tu voz. no ¿Vale? tienes datos previos, ¿no? O No sea, tienes es como datos antes. O sea, las tú. redes no saben nada. Es una Ujú, arquitectura de software, de redes neuronales, que va a recibir, que es el entrenamiento, una serie de textos con su equivalente en audio, ¿vale? Vale, O al con revés. O la un voz de quien audio quieras grabado clonar. de la persona que quieres clonar con su texto, su transcripción Vale, exacta al audio, ¿vale? Ujú. Lo ideal es que reciban una transcripción fonética, porque es más preciso el TTS, la síntesis vale, de voz. La conversión de texto a voz es más precisa cuando hay fonemas, ¿vale? Ujú. Entonces, tienes esos dos elementos ujú, muy simples, eso es el estándar, y de esos necesitas muchos registros. Por ejemplo, de una frase, por ejemplo, si yo digo, hola, ¿qué tal? Eso podría ser una muestra, ¿vale? Tendría vale, mi audio y el texto que sería hola, coma, ¿qué tal? ¿Vale? vale. Escrito, ¿ok? Y es una Sí, representación fonética. Entonces, para clonar una voz de cero, sin nada antes, normalmente lo que necesitas es horas vale, o miles de registros de esa voz, ¿vale? vale. Para que Para aprenda. tener una buena voz clonada. Eso desde cero. Pero luego Vale, hay una alternativa que es con menos datos y un modelo de síntesis de voz robusto, o sea, bien entrenado, con Ujú. suficientes datos, con toda la representación de otras eh, personas diferentes. de otra persona, por ejemplo. Pues con una muestra pequeña haces lo que llamamos en tecnología un fine tune, ¿vale? Vale, Que es Ujú. como continuar el entrenamiento de ese modelo ya entrenado, de esa otra voz. de esa otra voz, con una muestra más pequeña. Y el modelo lo que hace es, como ya ha aprendido a representar todas esas características del habla de la Vale, persona original, pues aprende de la nueva y adapta su aprendizaje con los vale, audios de la nueva, ¿vale? Y ahí vale, hay cosas como el sonido, hay cosas como la velocidad del habla, ¿vale? vale, Que predice cómo rápido hablas, cómo haces las pausas, vale, etcétera, etcétera, ¿vale? El vale, tono de la voz, cómo subes o bajas o cómo entonas a lo largo de toda la frase, ¿vale? Ese vale, tipo de elementos son los que aprende el modelo. Y y- quizá pues ahí necesitarías nosotros tenemos buenos resultados desde 10 minutos, es vale. un poco arriesgado porque la cobertura fonética es amplia, digamos, ¿no? Mm, Pero puedes tener resultados muy buenos con media hora, una hora, 2 claro. horas, y que no estamos hablando de miles y miles de registros, que es lo habitual Y, cuando grabas y una es voz. este el caso de Bali, el modelo que sacó Microsoft hace unas semanas ya, en el que bueno, era un gran modelo de lenguaje, ¿no? Y también Ujú. y era capaz de clonar la voz de una persona con solo 3 segundos de muestra. Es algo parecido. En Ujú. este caso lo que hace es distinto a otros modelos generativos, ¿vale? Porque necesita de base muchísimas más horas. El paper que anunciaron, el Valley en inglés, en un Mm, idioma, tenía de base 60.000 horas de personas, de va- miles de personas hablando, ¿vale? 7000, ¿no? Sí, Que más o no, menos. que son Sí, muchísimas. son muchísimas personas. Yo nunca he visto un dataset de habla así tan amplio, ¿no? Es como un gran Eh, modelo del lenguaje, pero de voz, ¿no? exacto. Sí. De hecho, está basado en los mismos principios que son los modelos de difusión Mm, y que son capaces de generalizar, digamos, el aprendizaje del habla vale, de manera muy amplia, ¿vale? Y son muy creativos luego al generar el audio. De hecho, tienen vale, de base o tienen una calidad muy elevada, digamos, ¿no? Y todo esto que decíamos de aprender del contexto, de las frases, del sí, significado, eso en realidad son capaces de aprenderlo porque tienen muchísimos datos, claro, igual que está pasando en los modelos
ya tan conocidos como ChatGPT, Sí. GPT-4, etcétera, etcétera. Claro, que son Y, 60.000 horas. y entonces, Y también, al pasarle 3 segundos, por responder a la pregunta de Carmel, lo que hace es una especie de fine-tune, digamos, por entenderlo así. No hace un fine-tune del modelo, pero sí que reconoce ese audio, extrae las características del audio e intuye cómo esa persona, con lo que sabe de esa muestra, hablaría, ¿vale? O sea, se lleva esos rasgos sonoros y los traduce a cómo el modelo ha aprendido a hablar, ¿vale? O sea, cómo desarrollaría la frase. ¿Qué ocurre? Que en 3 segundos no hay todo el conocimiento de una persona cuando habla. No tendrías toda la cobertura fonética de esa persona. ni el Probablemente hay estilo, fonemas, ni el estilo, ni nada. un Pero montón de te va a cosas. dar una voz que es muy similar desde el punto de vista sonoro, Del timbre, ¿no? del timbre de esa persona. Pero es verdad que no es un Eso clon. es muy útil, ¿no? Cuando tenemos personas que por las condiciones que sean no pueden tampoco dedicar horas Exacto. de grabarse leyendo X número de frases y quieren al menos una voz que suene como ellas y que mantenga cierta parte de su identidad, es bastante útil tener este tipo de modelos para esos Claro. casos. Luego ya si Sí, hay sí. otra persona que necesita muchísima expresividad en la voz y que sea exactamente, que suene como esa persona haría las preguntas, haría los saludos, hablaría en una conversación, pues cuanto mejor entrene con sus muestras de su propia voz, mejor, ¿no? Exacto. Eso es así, sí. De todas Y maneras, Carlos, sí, perdona, estos modelos que decimos como Vali en realidad también tienen una particularidad a la hora de responderte y es que tardan en responderte a día de hoy, ¿eh? a día de hoy. Son Vamos a bastante decir que más estamos en lentos. 2023, Sí, Al Q1 final, o por ahí. marzo, eso es. marzo de 2023. Eso A es. día de hoy. Sí. Ahora son mucho más lentos que otros modelos digamos, al inferir. O sea, al realizar esa conversión de texto a voz, son muchísimo más lentos. Eso es una realidad, pero también la realidad es que el resultado promete mucho. Es mucho más Claro, expresivo, parece más natural. ¿Vale? vale. Entonces, también es más costoso tanto de entrenamiento Computacional. Bueno, como, entrenamiento. como de utilizar el modelo y desplegar el modelo. Pero eso es verdad que tal como están avanzando estos meses pasados, desde finales del año pasado hasta ahora, o incluso antes, promete que esa debilidad se va a perder en el tiempo y a lo mejor lo que estamos diciendo ahora se queda desfasado en unos pocos meses. De Esa es la hecho, realidad. una pregunta, Carlos. El modelo Vali no lo pueden usar. No se puede usar, solo puede usar No, ahora Microsoft. mismo es un paper Eso es, que no y hay está unas demos. disponible. No, 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 Que no no. nos asustemos, que... También está el paper de lo mismo que se llama Valley X, que es multilingüe, como hemos dicho antes, entre inglés y chino. Eso también anunciaron el paper y tiene muy buena pinta. O Porque sea, imaginad la gran promesa del derribar las barreras del idioma de manera que tú puedas hablar otro idioma siendo como nativo, digamos, ¿no? Pero manteniendo tu identidad. Entonces eso parece que cada vez está mucho más cerca. Se puede hacer con otros modelos generativos, la verdad, o sea, es viable, pero quizá esto promete ya una calidad mucho más precisa a cómo sería tu ideal, no hablando otro idioma. aunque otra pregunta, a día de hoy no está disponible a cualquiera tener un gran modelo de lenguaje de audio de 60.000 horas. No, no, O no, ni sea, mucho menos. que digamos que esto ahora mismo es para los poderosos. Sí. ¿Vale? O sea, que si alguien quiere clonar porque tiene problema de voz, pues podemos irnos a otro modelo generativo que no es un modelo de lenguaje, ¿no? Y pues con una muestra a lo mejor de 10 minutos... Conseguir buenos Tienes algo resultados, ¿no? que ¿no? está mucho más... Sí, sí, sí. Es bastante realista. Nosotros en realidad tenemos resultados muy realistas con muy pocos datos. Y la verdad es que por ahora está siendo bastante prometedor. Eso es cierto. Y todo esto, vale, todo esto es el proceso de clonación. Ahora imagínate que queremos crear una voz nueva que no identifique a nadie exactamente. ¿Qué diferencia hay entre ese proceso de creación de esa voz nueva y un proceso más clásico como el que acabamos de hablar de clonación?
Pues cuando quieres crear una voz nueva, en realidad partes de datos de distintos hablantes hablando, ¿vale? De referencia. O sea, el modelo tiene que aprender de distintas voces que tienen distintos tonos, distintas características y que intente generalizar. Lo mismo que hablaba antes con los modelos de difusión, los modelos generativos son capaces de hacer esa generalización, de aprender. Digamos, si todo lo que aprenden lo tienen todos los datos como en un modelo que han aislado ciertas características entre esos hablantes y luego pueden encontrar puntos intermedios o características o mezclar características de esos hablantes entre sí, de tal manera que generas algo que no existía, ¿vale? Que es otra voz que tiene otras características. Cuantas más voces mezcles, pues más se pierde las identidades de esas personas que estaban de las que he aprendido. Entonces, la voz de Calíope que hemos escuchado, pues parte de vosotras dos, de otra compañera de Monoceros, y el resultado no identifica ninguna de las tres, ¿no? Eso es viable, es factible y funciona. Hemos hecho también otros trabajos, como por ejemplo la voz de Victoria para Prisa Radio y Amazon Alexa, y es una voz que no identifica ninguna de las personas que grabaron para el modelo de voz y tiene una personalidad propia. Eso es un poco la idea de generar una voz de marca, ¿no? En este caso. Propongo que escuchemos a Calíope, que tiene una pregunta, y seguimos hablando de voces nuevas. Vamos a ver, Carlos. La última vez que hablamos me dijiste que estabas trabajando en mejoras para mi propia voz. Alguna gente dice que no pronuncio bien ciertas palabras. No me da vergüenza reconocerlo. Sé que tienes muchas ideas sobre cómo conseguí que mi voz suene aún más espectacular. ¿Nos cuentas algunas? Vale, Calíope. Pues no tiene pelo en la lengua. Sabemos que hay cosas que no dice demasiado bien. Este es nuestro gran experimento, nuestro gran prototipo de voz. Sí. Pues es una muestra es una voz de marca que parte de vuestras voces, pero con muy poca cantidad de datos en realidad. O sea, tiene algunos datos, pero en algunas condiciones pues no pronuncia una R al final de palabra o cambia una L por una R, cosas de ese estilo, ¿no? ¿Por qué? Pues por los datos. Cuanto menos datos, pues más difícil que aprenda de verdad hablar correctamente, ¿no? Y luego, por otra parte, es variacional el modelo. Sí, dime. Hablando de datos, perdona, que no es solo la cantidad, también entiendo que la calidad del dato influye. Exacto. ¿Verdad? O sea, que si en Calíope hay muestras de audio pues con más ruido, o estoy poniendo el ejemplo de Calíope, pero si hubiera como más ruido, o incluso en otro tipo de tono con la voz no normalizada, o sea, ese tipo de cositas también influyen, ¿no? Sí, muy buen apunte porque hace referencia a lo que comentaba al principio de que el texto del que aprende y el audio del que aprende tienen que estar perfectamente alineados, digamos, sin errores, para que no aprenda cosas mal y luego alucine, digamos, al inferir el audio y que me introduzca algunos errores, ¿no? La verdad es que Calíope pues mejorará cuando introduzcamos más datos vuestros en la voz. Muy bien. Y con eso, pues... Eso habrá que entrenarlo con chistes. Muy bien. Hay muchas voluntarias para eso. Hay menos para lo de cantar, eso sí es verdad. Pero... Claro. Eso es. Yo propongo que Calíope se ría. Para eso necesitaríamos que, Carlos, si queremos que Calíope se ría. Pues necesitaríamos etiquetar las risas. No escribir solo jejeje o jajaja, que ya sabemos que eso se lo pasas a una voz sintética y te va a leer jejejeje sin ningún tipo de naturalidad, ¿no? Entonces, etiquetar las risas, tener variedad, que el resultado sea natural, pues necesitas también esas risas de muestra, ¿no? Y... Pues yo me ofrezco voluntaria a reír, ¿eh? Seguro que en estos mismos podcasts ya hay risas suficientes para entrenar tu modelo con risas. Mira, que tenga tus risas, que tenga mi silencio. Perfecto. Ojo, solo vosotros tenéis el permiso para hacer esto, ¿eh? Ya os aviso. Eso es importante, ¿no? Porque en esta... Ya hablaremos también más adelante seguramente de temas de
bueno, de ética, permiso, de la parte un poco más legal, ¿no? O sea, al final estamos diciendo que para poder entrenar estos modelos hace falta recoger muestras de voces de personas que tienen que dar su permiso para los propósitos para los que se va a utilizar esa voz, ya sea doy mi permiso para tener la clonación que solo yo puedo utilizar o ceder ese permiso a un tercero, pero decides tú, ¿no? Y luego permiso para usar mi voz que no se me va a identificar para, bueno, pues para ayudar a crear otra voz nueva que no exista, ¿no? Claro. O para que alguien coja mi estilo y lo aplique a otra voz. De hecho, una de las cosas que hemos aprendido en todo este viaje es la importancia de que no se da en otros casos, que es la identidad. O sea, la voz como identidad y aplicar este tipo de tecnologías generativas a la voz implica tener cuidado con la identidad, ¿vale? Sobre todo porque es un dato personal. Que es un dato personal, que puede tener un impacto muy negativo para esa persona y otras, y que no ocurre con, por ejemplo, generando imágenes o generando, bueno, entre comillas, puede ocurrir en imágenes si hay rostros. Sí. Donald Trump. Sí, pero hablamos Papa, más de no es lo mismo reproducir un estilo de un artista que, hombre, forma parte de su propiedad, ¿no? De su estilo de la obra y la creatividad y la originalidad, que reproducir directamente algo que te identifica, ¿no? Eso es. Y se utiliza para fraudes, por ejemplo. Un imitador podría intentar imitar tu voz y cometer un fraude, por ejemplo, si es capaz de hacerlo. Teniendo esta tecnología demasiado a mano y pudiendo clonar a cualquier persona, puedes cometer un fraude. Por eso yo creo que es importante, por un lado, tener una tecnología que detecte esos deepfakes, ¿no? Que cuanto más realista es, parece que es como más complicado, pero la propia tecnología es capaz de detectar ciertas cosas. Sí. Siempre hay trampas, como en todo. Siempre. Y siempre va a haber personas que utilizan la tecnología con un fin malicioso, fraudulento y malicioso. Pero la realidad es que vemos muchos casos positivos de uso de esta tecnología. Lo importante es que empresas como la nuestra pues sea capaz de introducir ciertos controles de seguridad para garantizar, por un lado, la responsabilidad de la propia empresa y por otro, dar control al usuario sobre su propia voz, en el caso de un clon, y a las empresas, cuando generan una voz de marca, sobre su voz de marca. Eso es como fundamental y básico, ¿no? Nuestros principios van por ahí. Sí. Y de lo hecho, mismo... Carlos, perdona, hablando de principios, partimos de un manifiesto, ¿no? Que también quisimos publicar desde getphonos.com, que habla también y que remarca también todo esto que estás contando, ¿no? Eso es. Y es que pensad, antes Carmen lo sacaba, ¿no? Lo de una persona que va a perder su voz con muy pocos datos, que sea capaz de recuperar su voz y su identidad, que son casos muy, muy bonitos de uso de la tecnología, ¿no? Hay, creo que es la Universidad del País Vasco, ¿no? Tiene un proyecto, llevan años con esto y tiene un impacto precioso, ¿no? Fíjate las ventajas de tener una tecnología que con pocos datos puede recuperar y que una persona que pierde su voz volver a utilizar su propia voz el resto del tiempo, teniendo muy pocas muestras de voz. Las personas normalmente no tenemos muchas grabaciones de voz nuestras, personales, ¿no? Hay personas que sí, pero lo habitual es que no estén disponibles. Y sobre todo audios bien grabados, con buena calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo bonito de tener con muy poca muestra una voz que te identifica, que es tu timbre, que las personas te van a reconocer, ¿no? Pero en cambio, esa misma tecnología, que puede ser usada por algo muy bonito, puede ser usada para cometer fraude, reemplazar tu identidad, llamar al banco y que te hagan caso, ese tipo de cosas que puedes leer en periódicos, ¿no? La realidad es que a lo mejor no es tan común, pero tiene un uso muy malo, ¿no? Muy negativo. Entonces, fijaos, Carlos, el uso de la tecnología es fundamental controlarlo. Como decías, también se está trabajando en tecnología que nos ayuda a identificar esos deepfakes, con lo cual, bueno, identificarlos, ¿no? Y a tratar de, aunque sea con una probabilidad, con un porcentaje de, oye, esto es probable que, ¿no? Ojo, cuidado. Y eso es guay también, que seamos capaces de trabajar en paralelo en este tipo de tecnologías, ¿no?
Sí. Sobre todo de cara al ciudadano de a pie, quizá, ¿no? A quien no está tan acostumbrado a escuchar los avances de estas voces, porque es que es flipante. O sea, en cierto sentido, escuchar ciertos matices con estas nuevas tecnologías, ¿no? Eso es. Y Carlos, no sé si se nos ha quedado alguna pregunta en el tintero con respecto, porque esto que decimos de la calidad de las voces, ¿no? Con respecto a a los modelos generativos, ¿no? Y los modelos de difusión. Porque sí que hemos mencionado modelos generativos, pues lo hay de una manera, los más tradicionales lo voy a llamar así. Y luego están los modelos que incluyen también la difusión, ¿no? Sí. Ya han mencionado que los de difusión tardan un poco más en dar la respuesta, ¿no? Sí. No sé, yo te pregunto, ¿qué crees, qué ventajas e inconvenientes tiene eso? ¿Usar un modelo de difusión así más avanzado respecto a otro generativo que no lo es? Me refiero a, podemos hablar de calidad de la voz, no sé, de aplicaciones de uso. ¿Cómo lo ves? Pues fíjate, un caso bastante claro sería, si quisieras esa voz para algo interactivo que te responda en el momento, Ujú. no podrías utilizar un modelo de difusión a día de hoy. O sea, en Alexa no En lo podríamos un usar. caso, por ejemplo, en Alexa, si quisieras que te generara a partir de una respuesta el audio en ese momento, en un periodo muy corto de tiempo, no lo tendrías. Lo Vale. tendrías pasados segundos. 30 segundos, imagínate, dependiendo de la frase, o incluso más, ¿no? Eso es Vale. como funcionan a día de hoy, Sí, cuando infieres. Hay un modelo que se llama Tortoise, sí. Tortoise TTS, Tortuga. que está entrenado con 10.000 horas en inglés. Sí. O sea, las personas pueden tomar ese modelo que ya está entrenado y utilizarlo, ¿no? Y sacar un audio. Si intentas inferir, incluso con ese modelo optimizado, que hay, como es open source, digamos, que la gente puede contribuir al proyecto, pues puedes obtener resultados en unos pocos segundos, pero son tantos segundos que una interacción fluida con un asistente virtual o por teléfono se hace inviable. En Ya, cambio, otros modelos generativos te pueden dar la respuesta prácticamente en el momento, dependiendo ya. también de la complejidad, de la calidad del modelo, ¿no? Y Eso, seguirían siendo naturales, quizá no tan naturales, claro, ¿no? O eso sin es, tantos matices, eso es, pero en el caso que nos claro. aplica, Los modelos, los grandes modelos del lenguaje, en el caso este de Valley, Tortoise, etcétera, que han aprendido muchos datos, pues es cierto que infieren de todos esos datos y extraen matices a partir del texto sin que tú le indiques nada, ¿no? También le puedes introducir otro tipo de cosas, ¿no? También son sí, más creativos a la hora de crear nuevas voces, pueden mezclar vale. más características y que parezca que es más realista esa mezcla. Promete muchas mejoras, pero todavía hay casos de uso donde no conviene utilizarlo, Vale. no compensa. Y, y otra pregunta, eh, ¿cuáles son más controlables? Es decir, porque luego también está en, Muy buena nosotros pregunta. queremos que Sí. suenen de cierta manera, o sea, queremos Mm. controlar cosas en realidad. Claro, ahora los modelos de difusión permiten controlarlo a través de prompts, igual que las imágenes Sí, o los textos, que le dices, escríbeme tal o genera una imagen con tal, 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 ¿no? Y le introduces sí, cosas. Tienes que aprender a asociar esas palabras a lo que va a entender el modelo, ¿no? Eso es como vale. funcionan todavía, excepto que no introduzcas otros modelos otros sistemas de control, ¿no? Sí, En este caso para como la voz. regla en Eso es, paralelo. eso es. Pero en cambio, los otros modelos generativos sí que te permiten ir más a grano fino, poder Vale, elegir, pues de esta frase quiero que subas el tono al final de la frase, vale, o quiero que esta pregunta que estás haciendo aquí la hagas como subiendo ese tono al final, o que vale. hagas esta palabra y le hagas más énfasis, Que ¿vale? hablen más Ese- rápido, que hable más rápido, más lento. Ese tipo de que pongan más características, energía, que pongan menos. eso es, eso es. Entonces, esos modelos sí que llevan un poco varios años, digamos, madurando y se han conseguido esos sistemas de control, que son sistemas de control de los elementos de la prosodia Ujú, del habla, ¿vale? Que ujú, son el tono, la energía o el volumen, dependiendo de la palabra que utilices, la velocidad ujú. y con esas tres controla los elementos básicos.
O sea Y que, puedes controlarlo a nivel de fonema, como decía yo antes, o a nivel Ujú. de palabra o a nivel de frase. Puedes controlar todos esos elementos. O sea que yo veo que los modelos generativos tradicionales con este control tampoco, que están muy bien, porque nos permite hacer también muchas Sí, sí. más cosas que de otra manera con los modelos de difusión quizás todavía a día de hoy no Ujú. podríamos hacer, ¿no? Entonces, Claro. Sí, está sí, muy bien. son menos costosos de echarlos a funcionar, son menos costosos en inferencia, en tiempo, Ujú. eh, son En menos costosos entrenamiento. en entrenamiento también. Que esto es importante, que no... Sí. Y en Pero es general verdad que hay el coste saltos. de la infraestructura, ¿no? De la Sí, huella Claro, de carbono, ¿no? De eso, sí, cuánto sí, sí. cuesta, Eso es, cuál eso es el es. eso es. impacto que tiene, ¿no? Imagínate la persona que entrenó Tortoise, que si lo buscáis lo podréis encontrar. En uno de sus comentarios en el repositorio comentó que le había llevado esos 10.000 horas de habla que debió Ujú. sacar de fuentes tipo YouTube, cosas así, Ajá, ¿vale? ¿vale? Eh, Otros datasets abiertos que supongo que tenía Eso licencia sí. para utilizar y eh, puso a entrenarlo, que estuvo meses por lo visto, para obtener Ostras, el modelo fíjate. con su infraestructura, entiendo, ¿no? Sí, Claro, si esto pues llega a Microsoft, que tiene mucha capacidad, ¿no?, tecnológica y técnica, y sus investigadores tienen acceso a eso, pues probablemente puedan hacer cosas mucho más ambiciosas, ¿no? Que es lo que pero, están publicando ahora. pero eso, ¿no? Huella de carbono, un modelo entrenando meses Mm. en una computación elevada, estamos hablando de GPU, Sí, sí. más ventiladores, más... O Igual que sea, en otros modelos que estamos viendo. eso es, Al eso es. final es verdad que si lanzas un modelo base y la comunidad puede contribuir o Sí, aportar, pues vemos casos muy interesantes, pero en el habla pues tiene un impacto que, bueno, pues veremos cómo se controla eso, ¿no? sí. Esa es la parte negativa. Bueno, se plantean, la tecnología evoluciona mucho, ¿no? Muy rápido está, no solo mucho, sino muy rápido Sí, sí. últimamente. Yo creo que a Carlos, que lo mismo te tenemos que inventar. Y hoy no sé ni Yo digo hablar, que ¿eh? sí, yo Bueno, digo que sí. Ha llegado ese momento en el que a partir de ese momento tienen que hablar nuestras voces eso es. sintéticas, porque Vamos a invitar a Vozclon Nieves, Vozclon Carmel y a Carlos lo dejamos en presente. Y dentro de 2 meses para que nos cuentes todas las novedades en Bueno, cuanto a encantado, tecnología, ¿no? encantado. Seguro que hay novedades, Sí, segurísimo. sí, Así sí. que será un placer volver a estar con vosotras aquí en el podcast. Muy bien. ha sido genial Sí, tenerte hoy y escuchar y aprender sobre todo cómo funciona toda esta tecnología para que deje de parecer magia y empezamos a entender realmente qué hay detrás, qué decisiones se toman y bueno, cómo funciona todo. Ha sido Muy bien. genial tenerte, Carlos. Pues un placer. Muchas Gracias gracias. a vosotras. Gracias. Ha sido un placer hablar y ser escuchada. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Has escuchado Cuando las máquinas hablen, una iniciativa de Fonos Radio. Encuéntranos en decfonos.com y crea contenido sonoro con voz propia.